A esta hora se encuentra con nosotros la senadora Paloma Valencia, con quien vamos a hablar sobre varios temas importantes y lo que es la actual situación del país. Senadora, muchas gracias por estar con nosotros en SIB Noticias. Muy buenas noches y bienvenida. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todo el equipo de SIB Noticias, sobre todo a todos los oyentes en Santander, en Boyacá que nos están escuchando. ¿Cómo ve el tema de las marchas, las manifestaciones que se han presentado durante los últimos días en el país? Bueno, lo primero es que yo creo que, por supuesto, es legítima toda protesta, que en Colombia hay muchísimas razones para protestar. Nosotros estamos atravesando una pandemia que le costó a Colombia 509.000 micronegocios, que destruyó muchísimos empleos. Hoy tenemos 5 puntos por encima del desempleo que teníamos antes de la pandemia. Nos borró de un plumazo 14 años de trabajo social y tenemos un 42% de pobreza. Tenemos 7.5 millones de colombianos que están en la pobreza extrema, es decir, que antes podían consumir 3 comidas y que hoy pasaban a consumir una sola. Claro que razones para protestar hay muchísimas y por supuesto que respetamos el derecho a la protesta, pero hay que decir también que la protesta, para ser legítima, tiene unos límites bien definidos, no solo por la ley, por la Constitución y los tratados internacionales, y es que la protesta tiene que ser pacífica. Uno no entiende cómo a alguien en este momento se le ocurre que la manera de sortear las dificultades económicas que teníamos era irnos a la protesta. Porque en las dificultades económicas, si uno pensara qué es lo que teníamos que hacer, hombre, caminar en el sentido contrario, caminar para la reactivación, para la generación de empleo, caminar para que se pudieran recuperar los negocios, para que se puedan recuperar las empresas, para que podamos recuperar los empleos de los colombianos. Pero realmente uno salir a hacer bloqueos, a destruir la infraestructura física de nuestro país, más de 1.200 articulados destruidos, más de 1.000 estaciones de servicio pública destruidos, más de 1.000 entre oficinas y cajeros de los bancos destruidos, más de 600 comercios destruidos, pues habla de que no estamos caminando para superar los problemas que tiene nuestro país, para superar la pobreza, para generar empleo, para recuperar los negocios. Estamos caminando al revés y yo creo que los resultados de ese paro son tremendamente nocivos. Este paro viene a ser, digamos, una destrucción de lo poquito que había quedado después de la pandemia. Va a crecer el desempleo, va a crecer la pobreza, va a crecer la destrucción de negocios. Este paro destruyó el sector agropecuario. Imagínense que hemos tenido que botar en el suroccidente del país 320 millones de litros de leche, se murieron 11 millones de aves, lo que significa que se va a poner más caro el pollo, lo que significa que se pone más caro el huevo. El récord de este paro ha sido que en los últimos 5 años nos dejó con la canasta básica más cara que hemos tenido, aumentos del 100 y del 200% en varias regiones del país. De manera que los resultados del paro han sido tremendamente nocivos, nada que haya contribuido a que este país supere los problemas que tenemos. ¿Cuál es su opinión sobre los excesos de la fuerza pública en estas manifestaciones? Los excesos de la fuerza pública siempre hay que rechazarlos, pero yo tengo la impresión de que aquí ha habido un intento muy terrible de tratar de estigmatizar a la fuerza pública. Por supuesto que ha habido excesos de la fuerza pública, los cuales serán investigados y sancionados con respeto a los derechos humanos, porque los policías también tienen el derecho a la presunción de inocencia, que es un derecho humano, y a ser juzgados con las reglas de un juicio, que también es un derecho humano. Pero aquí lo que ha habido también es una exageración de todo lo que ha pasado, a tratar de convertir a la fuerza pública en un monstruo, en tratar de deslegitimarla, en hablar de la fuerza pública como si fueran todos delincuentes, generando además una acción violenta contra la fuerza pública. Es que ya hay plan pistola en varios departamentos del país, tratando de asesinar policías, de tratarlos de secuestrarlos. Ese que secuestraron en Cali, 33 puñaladas, torturas y después lo asesinan, además de los otros que también han sufrido la misma suerte. Yo creo que a la fuerza pública Colombia le tiene una enorme deuda de gratitud, de admiración, de afecto, que tenemos que reconocer. Sin ellos, este país habría caído en manos del terrorismo. Les ha tocado combatir el cartel de Cali, el cartel de Medellín, los paramilitares, las guerrillas de la FARC, el ELN, el EPL, el M-19, el ERL, bueno, en fin, todas las que
ha habido y hoy tienen que seguir enfrentando a las FARC en sus disidencias, al ELN, al Clan del Golfo, a los Pelusos, a los Caparrapos, en fin, tantas estructuras criminales, y son esos hombres con su sacrificio, con su esfuerzo, los que han defendido esta democracia. Por supuesto que rechazamos categóricamente cualquier violación de los derechos humanos por parte de la fuerza pública, pero también tenemos que llamar al respeto por la fuerza pública. ¿Cree usted que el aumento de los casos del tercer pico de COVID-19 se deben a las marchas y manifestaciones presentadas en Colombia? Yo creo que eso ya no hay que discutirlo, está absolutamente probado por los estudios epidemiológicos que muestran que el tercer pico de la pandemia, que llegó a estos extremos, es el pico más alto que ha tenido Colombia, pues se debe efectivamente a las marchas. Se atribuyen más o menos 10.000 muertos adicionales en estas semanas por cuenta de la pandemia, y eso ha sido el efecto de que muchos de los que salieron a manifestarse se infectaron por las aglomeraciones y llevaron la enfermedad a sus familias, que la fueron transmitiendo a muchos otros colombianos. Yo creo que el paro no solamente dañó nuestra economía, sino que hizo vanos todos los esfuerzos por preservar la salud que habíamos hecho. ¿Se debería continuar con los subsidios que se les están entregando a las familias por parte del gobierno? Por supuesto que sí. Yo creo que Familias en Acción, el adulto mayor, pues son subsidios que se han venido construyendo de larga data. Eso es lo que se llama un subsidio condicionado y que han tenido unos efectos muy importantes para la superación de la pobreza. Pero hoy tenemos que ir mucho más allá. Es que hoy tenemos un 42% de pobreza. Tenemos 7.5 millones de colombianos. Es que eso es una cifra espeluznante. 7,5 millones de colombianos que están en la pobreza extrema, es decir, que no tienen con qué alimentar a sus hijos. Nosotros tenemos que lograr que Ingreso Solidario, que atendió 2,8 millones de hogares con un tercio del salario mínimo, se extienda a 5 millones de hogares de colombianos. Es que la pandemia más el paro borraron de un plumazo 14 años de trabajo de superación de la pobreza. Hoy estamos en serias dificultades y el país tiene que enfocarse con contundencia en dos cosas. Una política de reactivación económica especialmente diseñada para los pequeños negocios colombianos, y dos, un programa de superación de la pobreza. Yo vengo pensando hace mucho rato que nosotros tenemos que tratar de volver a la autoconstrucción con las juntas de acción comunal, con la ciudadanía, para hacer las mejoras de vivienda, la construcción de vivienda, los caminos, las pavimentaciones, los arreglos de las escuelas, de los salones comunales, los acueductos, los alcantarillados, porque hoy necesitamos generarle empleo a esa población y sobre todo cambiar de manera definitiva las condiciones de infraestructura en las que están viviendo muchos compatriotas que están en la pobreza. Yo creo que ese es un imperativo para todos los colombianos. Concentrémonos en sacar adelante las microempresas y en sacar adelante a los colombianos que están en la pobreza. ¿Cuál es su posición en torno a la reforma a la justicia, senadora? Hombre, yo voté negativamente a la reforma a la justicia, y la voté negativamente porque esa reforma está entregándole más plata a la justicia para más jueces, para más asesores, para más funcionarios. 2.7 billones de pesos. Yo creo que eso es absolutamente inapropiado. Puede que la justicia necesite hoy en día burocracia, pero yo ya lo dije. Yo creo que hoy tenemos dos prioridades: la reactivación de la pequeña industria colombiana, de las MIPYMES, de los micronegocios, y la reactivación para la pobreza. Yo creo que toda la plata que haya disponible en Colombia debería tener solamente esos destinos. Nosotros no podemos hoy estar pensando en burocracia. Yo voté esta reforma negativamente porque no puedo creer que en este momento estemos pensando en crecer los cargos de la justicia, por más que se necesiten y por más que sean buenos, porque hoy hay unas prioridades que son más importantes: los ciudadanos pobres y los pequeños empresarios colombianos que se quebraron durante la pandemia. ¿Qué ha pasado con la ley Paloma Valencia? ¿Qué beneficio trae a los paneleros realmente, teniendo presente que en la actualidad en la olla del río Suárez es donde más panelas se produce en toda Colombia? Bueno, va andando muy bien. Yo le cuento que en la olla del río Suárez las famosas dignidades armaron un paro contra mi ley, y me dolió mucho que yo veía a campesinos paneleros diciendo que no querían la ley de la Paloma, de Paloma, y que querían que les derogaran la ley. Y en las negociaciones internas, y esto es muy importante que la ciudadanía que nos está escuchando lo sepa, las negociaciones internas, lo que iban a pedir quienes negociaban a nombre de las dignidades era que le exigieran a los paneleros pagar la seguridad social a todos sus empleados, lo que significaba pues que todos los pequeños paneleros quedaban por fuera de la ley. Y lo segundo,
que los beneficios que se habían creado para el trapiche artesanal colombiano, el trapiche de economía campesina, definido como aquel que podía moler 1,5 toneladas de caña hora, se subieran a 3 y lograron que el gobierno nacional subiera los beneficios a 3. Yo me alegro mucho por los trapiches grandes y medianos de que pudieran tener los beneficios de la ley, pero lo lamento por los pequeños, porque yo hubiera preferido que fueran ellos, los pequeños, los que tuvieran los beneficios en general. Pero bueno, esa fue la realidad. ¿Qué hace la ley de la panela? La ley Paloma, que todos la conocen allá en la olla del río Suárez como la ley Paloma. Esa es una ley que busca, primero, que busquemos la reconversión de los trapiches. La reconversión de los trapiches tiene que darse para que mejoremos la productividad, para que un campesino pueda recibir más ingresos con la misma caña, con las mismas productos que está sacando, porque si usted de la misma caña logra sacar un 30% más, un tercio más o más miel, pues va a poder hacer más panelas, por lo tanto sus ingresos van a ser más altos. Entonces ese es el primer punto. El segundo punto, enlazar la panela con las industrias de productos de consumo masivo. ¿Por qué? Porque la panela está cayendo en el consumo en Colombia, básicamente porque la ciudadanía vive en ciudades y va y se compra una gaseosa o un jugo que ya viene empacado y entonces no consume panela. ¿Qué es lo que queremos? Que haya más gaseosas, más jugos endulzados con panela, que se le compre al menos en un 50% a los pequeños paneleros de Colombia para que ellos puedan vender más y el precio de la panela logre tener mayor nivel. Y lo más importante de la ley de la panela, hablando también del INVIMA artesanal y otras cosas que podríamos hablar, pero lo más importante es que permitió que los trapiches artesanales colombianos puedan producir alcoholes, es decir, que le puedan vender alcohol, por ejemplo, a la licorera de Santander o la licorera de Boyacá, producido por los propios campesinos. Entonces esa transformación les va a dar muchísimos ingresos. Y lo que más me gusta a mí, la posibilidad de que puedan producir licores artesanales, en especial los rones artesanales. Imagínese usted la belleza de la olla del río Suárez, que además en las fincas paneleras pudiéramos tener las botellas de rones con denominación de origen de la región, donde el turismo pudiera venir a probar los rones, quedarse en las fincas campesinas. Vamos a establecer toda la ruta dulce, se llama lo que creó la ley, que es la ruta turística de la panela para que la gente pueda ir, conocer, ir a recorrer, ver cómo se hace la panela, degustar los rones. El ron en el mercado internacional va a tener muchísimo más precio. Entonces, ¿qué es lo que yo me imagino que pueden hacer los paneleros? En la época donde el precio de la panela está muy alto, sacan sus panelas. Cuando el precio está muy malo, sacan rones y los van vendiendo a medida que va saliendo el mercado. Ese es un mercado gigantesco, multimillonario. Yo creo que es un mercado que puede sacar o que puede convertir a los paneleros que se metan en ese negocio en empresarios muy prósperos, que le puede llamar la atención a los jóvenes de toda la olla del río Suárez, que muchos dicen nos queremos ir, ya no queremos quedarnos con los trapiches porque eso es solo vivir en la pobreza. Yo creo que el negocio de los alcoholes puede ser un negocio rentable que puede multiplicar por 10, incluso por 20 los ingresos de los paneleros de Colombia, sacarlos de la pobreza y ponerlos a ser tal vez uno de los sectores más importantes de la economía colombiana. ¿De dónde un panelero que tiene un trapiche tradicional va a sacar para poder tecnificar o reestructurar su empresa? Ya que son altos los costos para que se pueda optimizar. Claro, pero la reconversión de los trapiches primero no es obligatoria. Es un programa que va a financiar el Estado para los campesinos más pobres, para poderles ayudar a que puedan transformar sus trapiches y puedan obtener más plata, pero no es obligatorio. Es una ventaja que da la ley, es un programa al cual el gobierno nacional destinará unos recursos. No, y siquiera me la haces porque debe quedar muy claro, la reconversión de los trapiches no es obligatoria, lo que es un programa del Estado. Es decir, la ley lo que obliga, le dice al Estado, señor, usted tiene que ayudarle al campesino más pobre a reconvertir su trapiche para que pueda mejorar la productividad. De eso es de lo que se trata. Se acercan las elecciones. ¿Cuáles serían sus aspiraciones para los próximos comicios electorales? Bueno, estaremos trabajando, ya veremos en qué lugar y desde qué aspiración o desde qué lugar trabajaremos, pero lo que para mí es más importante es que hoy Colombia tenga clara lo que debe hacer.
debe tener claro que tenemos que hacer un gran programa para superar la pobreza, para que ningún colombiano pase hambre, para que ningún colombiano esté en necesidad, para que con las juntas de acción comunal, para que con los propios campesinos, con recursos comprados, con los recursos del Estado se compren los materiales a gran escala y podamos hacer las vías terciarias, podamos hacer los acueductos, los mejoramientos de vivienda, las viviendas que nos faltan. Yo sueño con ver este país construyéndose a través de las manos de sus propios ciudadanos y sueño con que hagamos un gran programa de reactivación económica enfocado para la pequeña industria colombiana, con créditos baratos, con alternativas, y ahí va también el sector agropecuario. El sector agropecuario necesita tener acceso al crédito, necesita que podamos hacerle mejoras de productividad. ¿De qué sirve que les hagamos la transferencia de tecnología si no tienen la plata para hacer esos cambios? Entonces necesitamos realmente hacer una gran revolución que permita a esa ciudadanía salir de la pobreza. Yo creo que esas son las ideas que tienen que imperar en este discurso, claro, en el marco de la seguridad, porque la seguridad es lo que permite que los derechos de los colombianos puedan convivir en armonía sin que unos atropellen a los otros. Senadora, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en SIB Noticias. Muchísimas gracias a ti por este espacio en SIB Noticias. Un abrazo muy grande a toda la gente que nos está escuchando, en especial a los paneleros. Decirle que la ley de la panela es un esfuerzo que hicimos por ustedes con entusiasmo, con decisión, y que yo estoy segura que en la medida en que se vaya desarrollando ustedes van a estar muy contentos y muy satisfechos con una ley que lo único que trae es beneficios para el sector panelero, porque el sueño dulce de los paneleros tiene que ser una realidad dulce, con ingresos, con posibilidades y con futuro. Muchísimas gracias y una feliz noche para todos.